Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Un gusto compartir con ustedes una vez más un bonito tiempo de adoración. Recrea nuestro espíritu, es una van premier de la gloria eterna, adorar para siempre. Recién cantábamos, rompió mi cadena, me dio vida nueva. Y es, creo yo, una de las frases más trascendentales en la historia de la iglesia, del cristianismo, y que solamente puede ser posible rompiendo el cielo y viniendo esa buena noticia para este mundo caído. Tenemos vida nueva. Amén. Una nueva vida en Cristo. Diga conmigo, pero. Tres nada más. Pero. Siempre hay pero, ¿no es cierto? Todos sabemos que tenemos vida nueva, pero, ¿cuántos cristianos viven frustrados, viven cargando demasiada culpa por las situaciones que pertenecen a la vieja vida? Y yo tengo 51 años y conocí, creo yo que tuve una experiencia real, genuina, a pesar de ser hijo de pastores y haber nacido en un hogar cristiano. Alguien siempre dijo, no por nacer en un garage es un auto, ¿no? Así que por más que yo haya nacido en una familia cristiana, no quiere decir que sea cristiano. Yo creo que a los 14 años recién tuve una genuina conversión. Donde me hicieron repetir la oración fue a los 8 años, en una clase de escuelita dominical, allí por una preciosa maestra que el año pasado recién partió el Señor. Pero a los 14 años puedo decir que realmente tuve ese encuentro personal con el Señor que marcó mi vida, y han pasado 37 años de esa experiencia para mí. Y durante todos estos años viví bajo la convicción de esa experiencia de haber tenido un encuentro transformador con el Señor Jesucristo, totalmente cambiando mi yo interior. Pero con el tiempo, mis hermanos, y con el aprender la palabra, y con el relacionarme con hermanos, con pastores, me di cuenta de que el conocimiento de la Escritura y su palabra, algo no encajaba en lo que yo entendía, la regeneración, la nueva vida, con aquella vieja vida. Me llevaron mucho a reflexionar, porque creo yo que como me pasó a mí, le debe estar pasando a usted, o habrá pasado a muchos cristianos, en cuanto a la frustración de no poder vivir una vida que le agrada al Señor. ¿Sí o no? ¿Qué es esto de nacer de nuevo? ¿Qué significa tener una nueva vida? ¿Cómo puedo yo experimentar el gozo de esa nueva vida? Pero creo yo que todos los días tenemos que llenarnos de vergüenza, de tristeza, o de esa sensación de fracaso, porque pecamos, porque seguimos cometiendo pecado. Y descubrí claramente, mis hermanos, que aquella persona de hace 37 años, soy exactamente la misma persona. No ha cambiado nada. Sigo siendo el rebelde, sigo siendo el pecador, sigo siendo la persona que tiene sus deseos y pasiones de la carne, sigo siendo una persona que tiene torpes arranques emocionales, pienso cosas que no son correctas, hago cosas que no son correctas. Y usted dirá, ¿qué está diciendo el pastor? Es que el Señor no viene a cambiar mi vieja vida. Él no viene a cambiar mi vida.
no viene a cambiar tu vida. Él viene a matar tu vieja vida, a crucificarla, a que vivamos una nueva vida. Ese joven que yo fui con esos propios deseos e inclinaciones al pecado y debilidades, esas torpes e ilícitas maneras de vivir siguen estando, aún viven en mí. Después de 37 años de haber estado en esa experiencia. Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, no fue asesinada, no fue erradicada, no fue amortiguada, aún está viva. Todos los días la siento. ¿Usted no? ¿No siente su vieja vida todavía? A veces saberlo nos frustra. ¿Y por qué hablo de esa frustración? Porque muchas veces nosotros hacemos un esfuerzo sobrehumano por querer ser mejor. Y en ningún lado de la Biblia dice que a la carne la podemos educar, la podemos domar, la podemos moldear. En ningún lado dice. No dice eso. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto de la nueva vida? ¿Qué es esto de que soy nueva criatura? ¿Es verdad? Claro que es verdad. Pero, es bueno aclarar los peros, ¿no es cierto? ¿Qué pasó realmente conmigo? ¿Qué pasó contigo, hermano? ¿Qué pasó con esa nueva vida? ¿Nacimos de nuevo? Y si nacimos de nuevo, ¿qué significa ser nueva criatura? El texto que voy a usar para comenzar a desarrollar el sermón es un texto muy conocido, muy citado, hasta cantado, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas 2:20. Pero no termina allí, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Les invito a que oremos. En esta mañana tan bonita, Padre Celestial, que nos regalas, con tu creación de testigo de tu poder, de tu maravilla y de la providencia con que tú bendices y sostienes todas las cosas creadas aún sin merecerlo, nosotros te damos gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque estamos viviendo un día más conforme a tu decreto eterno y a tu plan eterno, Señor. Entendiendo nuestra responsabilidad delante de tus ojos. Pero, Señor, ayúdame a desarrollar con total sabiduría y con fundamentos en tu palabra lo que puede ser, Señor, un antes y un después para la vida de todos nosotros, de lo que significa comprender lo que es la regeneración, qué significa que tengo una nueva vida. Porque, Señor, nosotros nos frustramos, porque pareciera ser que damos 3 pasos hacia adelante, pero luego terminamos haciendo 2 pasos atrás. Y nos frustramos, pero necesitamos que tu palabra y tu Espíritu Santo hoy nos ayude a comprender lo que tu palabra nos enseña, para darte así gloria, como hemos cantado recién, Señor. El amado del cielo por mí murió en la cruz. Eres digno, Señor. Te alabamos y te bendecimos por los méritos de Cristo Jesús. Socorre al predicador, Señor. Amén. Pablo fue muy contundente cuando habló en Gálatas 2:20 acerca de esto, pero el texto nos lleva sí o sí a entender todo el contexto. Como hoy voy a hacer no una predicación expositiva, sino una expresión temática, voy a utilizar otros textos de la Biblia para hablar de ese tema. Y por eso es que nosotros necesitamos entender que la vida de un cristiano es como una moneda.
¿Cuántas caras tiene la moneda? 2 caras. ¿Con qué cara está hoy? ¿De la nueva vida o de la vieja vida? Es muy fácil. Es cuestión de ver que una de las 2 caras es la que predomina. La Biblia, el apóstol Pablo, hace referencia a esta doble vida o esta moneda de 2 caras mucho más explícito y más claro que yo en su carta a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. Si usted me acompaña, Gálatas capítulo 5, usted va a ver que el apóstol Pablo, que es uno de los que más habla y aborda el tema de la doble vida del cristiano, dice el versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ya pueden ver las 2 caras de la moneda? ¿Cuál es una? En el Espíritu y la otra en la carne. La palabra nos dice, pues vivan, anden, permanezcan en el Espíritu y no en la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Cuando uno tira la moneda, creo que nunca cae del canto. ¿Sí? Tal vez la casualidad haga que alguna vez caiga. Pero siempre cae de un lado o del otro. No es del medio. Eso es una clara referencia que la vida como cristiano no puede ser de un lado y del otro a la vez. O es uno o es otro. Y la Biblia siempre habla de esa dualidad. O el árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y del mal. O hijos de Dios o hijos del diablo. El camino ancho, el camino angosto. O frío o caliente. Siempre hay dualidad. El reino de los cielos o el reino de las tinieblas. En la luz o en la oscuridad. En la gloria o en la condenación eterna. No hay empate. No hay ningún tipo de término medio. No hay cristianos carnales o carnales que parecen cristianos. No. Esto es una clara evidencia de que la vida de un cristiano puede experimentar, según esta carta del apóstol Pablo, tanto en Gálatas capítulo 2, 20, como acá en Gálatas capítulo 5, 16, dice que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, y estos se oponen entre sí. Hay una guerra, hay una oposición. Cuando quieres andar en la carne, pues tu vida espiritual te perturba, te molesta, te inquieta, te incomoda, que no lo hagas. Porque cuando estás por pecar, viene la canción, viene el texto bíblico, no te deja pecar tranquilo. Es la batalla. Y cuando estás en el Espíritu, estás buscando al Señor, pues ahí viene la carne. Y te distrae, te lleva con los pensamientos, te hace acordar del hermano que te hizo mal y que la hermana no te saludó y que empezás a... Y allí voló la paloma. Porque si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Quiero decirle, mis hermanos, que esta lista que voy a leer en este momento no es algo que podría pasarle a ustedes, sino que usted y yo todo lo tenemos acá adentro. Porque si yo preguntase, ¿usted es adúltero? ¿Usted es fornicario? ¿Usted es un inmundo? ¿Usted anda en lascivia? ¿Usted anda en idolatría, en hechicería, en pleitos, en herejías, en contiendas, en homicidios? Usted diría, no. Pero ¿sabe que todo eso está en usted? Y Pablo es como que se le acabó la tinta o se cansó de escribir. Dice, y cosas semejantes a esta, ¿no? Porque la lista seguía. Por eso es que la palabra enseña de que no le demos lugar a la carne, porque en la carne podemos ser o hacer cualquiera de estas cosas. Entonces,
entendiendo esto, nos damos cuenta que recibir a Cristo, tener una nueva vida, ser convertido, ser hijo de Dios, no elimina la vieja naturaleza por ahora, porque un día no va a existir más. Pero mientras tanto, todos nosotros tenemos una vieja vida carnal, pecaminosa, caída, hija de Adán en nosotros. Pero tenemos una nueva vida espiritual de la simiente de Cristo, hijos del Padre, en nosotros. Con este sermón pretendo ayudarle a usted, como me ayudó a mí el Señor, a entender que lo que me frustra es el intento de hacer cosas que agraden al Señor, pero solamente lo hago en la carne. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo desarrolla lo que él experimentó y escribió a Gálatas de lo que es la vida en el espíritu y la vida en la carne, y esta tremenda confusión la aclara él en el capítulo 7, desde el versículo 7 en adelante, cuando ustedes en el subtítulo ya se encuentran con la respuesta: el pecado que aún vive en mí. El pecado que aún vive en mí. El pecado, la verdad, ya está muerto en relación con Dios, que quiere decir que Dios ya no es ofendido por nuestros pecados, porque Cristo fue propicio a nosotros pecadores. La propiciación quiere decir que ya aplacó la ira del Padre, está satisfecha la justicia del Padre. En Cristo ya no hay condenación, pero pecamos y claro que sentimos el pecado. Y Pablo lo desarrolla claramente desde el versículo 15, cuando dice: porque lo que hago no entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué terrible este Pablo, ¿no? A nosotros no nos pasa. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que tengo que hacer, pues no lo hago. Aquí está resaltando el apóstol Pablo dos maneras de pecar: pecando por omisión o pecando por comisión. Peco por comisión cuando lo que no tengo que hacer hago, y peco por omisión cuando lo que debo hacer no lo hago. Y Pablo sí que entró en crisis, por eso lo escribe acá, pero él ya no lo escribe en crisis, sino como algo resuelto, algo que nos enseña a nosotros, escribiéndolo a los cristianos en Roma. Y si yo, dice el 16, lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que vive en mí. Ahora, sería un poco absurdo decir: ¿quién es el que acaba de robar? Yo no fui, es el pecado que vive en mí. A mí no me culpa. Estaría bueno, ¿no? Pero pareciera ser que esto es lo que está diciendo Pablo. Pero él reconoce que hay algo en él que lo lleva a hacer lo que no debe o lo que no quiere hacer. Y dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No hay nada bueno en mi carne. Mi carne para nada aprovecha. Mi carne no sirve para nada. No hay escuelita, no hay universidades de la carne. No hay forma de moldear la carne. Lo único que dice la palabra en Gálatas 2:20, que la carne debe ser crucificada. Y listo. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vida. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Versículo 24, ¿qué dice Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué es esto? Si tenía problema antes cuando era uno solo, ahora soy dos. ¿Qué es esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo vivo? ¿Qué es esto de la nueva vida? A mi vieja vida la conozco perfecto. Sé lo que le gusta, sé lo que no le gusta, cuáles son sus deseos, cuáles son sus apetitos. La conozco muy bien porque soy yo. Pero la nueva vida no la conozco, la estoy conociendo. Y para conocerla yo tengo que ir a la palabra y tengo que empezar a ver las virtudes de esa nueva vida. Y por esa razón es que nos frustramos porque más conocemos, sentimos todos los días la vieja vida. Y mucho más que Satanás se sirve específicamente tirando lazos y redes y trampas engañosas de la tentación para que nosotros pequemos por naturalidad. Porque lo único que sabe hacer mi vieja naturaleza es pecar. No hay nada bueno. No sabe hacer otra cosa. En mi carne no mora el bien. No puedo hacer otra cosa. Pues ¿cómo es vivir una nueva vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer para vivir esa nueva vida? Vamos a explicar un poquito el proceso de la regeneración, porque creo que allí se nos va a aclarar bastante el panorama y poder decir gracias Señor por esta nueva vida. Ezequiel capítulo 11 versículos 19 y 20 habla de la promesa de la renovación y restauración que trae Dios. Y el género literario que nos toca ver en las narraciones, aún en la Biblia, muchos de ellos están llenos de figuras retóricas. ¿Qué son las figuras retóricas? Todo eso lo hemos aprendido en el colegio secundario cuando estudiamos esa hermosa materia de lengua y literatura. ¿A usted le gustaba? ¿En serio? ¿Le gustaba o no? Yo prefería esa y no matemática. Eso sí que es diabólico, hermano. La matemática es terrible. Pero bueno, lengua y literatura nos enseñaba por lo menos a entender y comprender la narración de un texto. Y entre todas esas herramientas encontrábamos lo que son las figuras retóricas. Y las figuras retóricas son utilizadas para la ilustración. Pueden ser comparaciones, parábolas, exageraciones, prosopopeyas, tipologías, muchísimas figuras retóricas que nos permiten a nosotros entender. Por lo tanto, si yo estoy leyendo algo o estoy diciendo algo utilizando una figura retórica, van a entender que no todos los casos son literales. ¿Sí o no? Cuando yo les digo, ya vengo, me voy a estirar las piernas, no quiere decir que estoy afuera estirándome las piernas para medir unos cuantos metros más. No es así. O si decimos, me voy a dar la vuelta a la manzana, obviamente entendemos que voy a salir a caminar por las 4 calles que rodean una manzana, pero no estoy caminando a la vuelta de una fruta. Ese tipo de manera de hablar que nosotros tenemos están llenas de figuras retóricas que no son literales, pero sí nos dan a entender un concepto y nos transmiten un mensaje. Eso se utiliza para entender y comprender los textos. Por eso es que cuando alguien va a leer Apocalipsis y estudiar Apocalipsis, sale pensando que va a encontrar a Godzilla allí, ¿no es cierto? Por todas las cosas que aparece allí, y uno dice, wow, ¿qué es esto? Entonces empieza a ver algo relacionado con eso en la vida cotidiana y ya empieza a ver qué lo... No, hermanos, Apocalipsis es un libro totalmente figurado, profético. No es literal. Bueno, hay cosas también de Ezequiel, que también ese es un libro escatológico, también es un libro que tiene lenguaje profético y tiene muchas cosas que son figuradas, o sea, no son literales. Y cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 11, 19 y 20, y luego el capítulo 36, haciendo referencia a lo que es una nueva vida, necesitamos entender claramente que es la aplicación de una figura retórica para ilustrarnos algo que va a pasar en nosotros. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y le quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y le daré un corazón de carne.
para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. ¿Puede notar allí la figura retórica? ¿Usted tiene un corazón de piedra? No. Aunque algunos parecen, pero no, ¿sí? El corazón de piedra es una ilustración para mostrar algo que es duro, muerto, sin vida y que no tiene ninguna forma de relacionarse con un Dios vivo. Ahora dice, yo les daré un corazón de carne, pero Pablo está diciendo que la carne es lo peor que puede ser. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, debemos entender que está hablando de un corazón vivo, de un corazón muerto. Si me acompaña usted al capítulo 36, versículo 26, en el mismo libro de Ezequiel, relata a continuación lo mismo. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y pongáis por obra. Muy bien. ¿Para qué recibimos un nuevo corazón? Para recibir el Espíritu de Dios. ¿Para qué recibimos el Espíritu de Dios? Para guardar su palabra y andar por sus caminos. Si no recibimos un espíritu nuevo, un corazón nuevo de parte de Dios, es imposible que nosotros andemos en su palabra, cumplamos su palabra, andemos sus caminos. No es posible porque la Biblia lo dice. Ahora bien, todos nosotros somos convertidos, hijos de Dios, por la fe, estamos aquí perseverando, pero no leo la Biblia. No retengo un texto. Me cuesta orar. No puedo ser disciplinado en la vida cristiana. Más pareciera ser que estoy pecando todo el día que haciendo las cosas bien. Entonces me frustro, me lleno de dudas. ¿Seré hijo de Dios? ¿Me iré al infierno? ¿Qué pasa conmigo? Y muchos abandonaron el camino. Muchos se dejaron engañar por Satanás porque cuántas veces le dijeron, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué te vas a comprometer? ¿De qué te sirve ir a la iglesia si estás siendo hipócrita? Estás siendo un careta. Solamente vas a mostrarte lo demás, pero tu vida espiritual es hueca. ¿Te ha pasado o no te ha pasado recibir esas saetas? Yo soy el único. Conozco ese silencio, hermano. Cuando usted dice, abre los ojos, no dice nada, es porque pasó. A todos nos pasa, mis hermanos. ¿Por qué nos frustramos? Porque nosotros queremos que mi carne, la que yo la conozco, la que la vivo todos los días, empiece a mostrar cambios. Hermanos, no cambia. No va a cambiar, sino que la nueva vida en Cristo subyuga la vieja vida, la domina, la gobierna, la controla para que no haga lo que quiera. ¿Se entiende? Por eso es que dice, mejor anden en el Espíritu, no en la carne, porque la carne va a ir en contra del Espíritu. Por eso, mis hermanos, llegué a comprender lo que realmente sucedió en mi vida con la regeneración. Simplemente fue la implantación de una nueva vida en mí. Eso es nacer de nuevo. Una nueva vida en mí. Esta nueva vida vive en mí junto con la vieja vida. Y usted y yo tenemos todos los días esa batalla dentro de nosotros. Todos los días. Ahora, si tendría que ser abogado por un momento de Satanás, le diría, hermanos, dejen de andar culpando al diablo, porque el diablo no es todo. El diablo hace cosas y ya está condenado. Pero muchas de las cosas las hace usted por vivir en la carne. Entonces no podemos decir, al diablo, atamos al diablo. Y alguien lo desata, hermano, porque todos los domingos no hay que andar dándolo, ¿sí? Esa es una realidad. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Debemos reconocer que hay una doble cara de la misma moneda. Hay una doble vida, dos naturalezas que están conviviendo, pero hasta que venga Cristo y seamos totalmente transformados en gloria, no existirá más el hombre de pecado en mi vida, no existirán más esos restos de pecado que quedan en mi vida, solamente seremos como Cristo transformado en plenitud de gloria. Pero mientras tanto,
batallamos todos los días. Y el cristiano está sometido a la pornografía, a la masturbación, a la fornicación, sometido a los malos deseos, a todo lo que es el uso y el mal uso del dinero, el amor al dinero, la idolatría y cuántas cosas más. Y el cristiano dice, pero ¿cómo puede ser que todo esto me pase a mí? Pues simplemente tenés que hacer lo que la nueva vida te permite hacer. Efesios 4:23 es un texto lineal. Es un texto aplicativo solamente para los hijos de Dios. Esto no es para inconversos, esto es para creyentes, únicamente para creyentes. Señor, que algún día haga más grande el púlpito. Tome nota, hermano. Sé que los predicadores sufren acá, ¿no? Efesios 4:23. Lineal. ¿Qué dice allí? 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos nosotros reorientar nuestra vida cambiando de mentalidad, cambiando de mente. Simplemente hacer cambio de switch, de gas a nafta. ¿Sí? Y esos ya son automáticos ahora, ¿no? Antes tenían que cambiar con la palanquita. Pasalo a nafta, te dicen, ¿no? Para que ande más rápido. Cambio de mentalidad. Lo que quiere decir que ustedes deben cambiar completamente la manera de pensar, ser honestos y santos delante de Dios, pero simplemente entender la mente de Dios, la mente de Cristo en nosotros. La nueva mente, la nueva vida, ¿qué es en mí? Bueno, en el lenguaje bíblico, la vida de Cristo resucitado, el glorificado, el vencedor, el que ya satisfizo al Padre, el que pagó todo, el que no hay deuda, cuando dijo Testelestai, consumado es, quiere decir se pagó todo. Esa nueva vida lograda por Cristo, triunfante, justificada por Dios, por su obra en la cruz del Calvario, esa vida fue implantada en mí y en ti. ¿Entiende por qué Pablo dice, ya no vivo yo? Cristo vive en mí. Gracias por ese entusiasmo, hermano. ¿Quién quiere que viva en usted? Messi. Cristo, hermano. Cristo vive en mí. El triunfante, el victorioso, el que satisfizo al Padre, el heredero, el primogénito, el más hermoso, la autoridad, el Señor, el Curios, el grande, el omnipotente, el majestuoso. Él vive en mí, en ti. Él es el que vive en nosotros. Su vida fue implantada por la obra perfecta del Espíritu Santo en nuestras vidas, mis hermanos. Por lo tanto, tenemos por qué creer y entender cuando el apóstol Pedro dice en su segunda carta, que fuimos reservados para una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para vosotros. Hay algo glorioso que viene. Porque 1 Juan 3:24 dice, el que guarda mis mandamientos y permanece en Dios y Dios permanece en él. Esto sabemos que el que si permanece en nosotros es el Espíritu que nos ha dado. Mis hermanos, tenemos la permanencia de Dios en nosotros. Por eso, mis hermanos, un nuevo corazón, el nuevo corazón que dice Ezequiel como una figura retórica, ilustrativa, no reemplazó al viejo corazón de piedra, duro, muerto, blasfemo, desobediente. No lo reemplazó a ese corazón que era enemigo de Dios. Sigue estando, sino que la nueva vida ahora lo somete. Ahora lo subyuga. Ahora no le permite. ¿Se acuerda cuando vino el gadareno lleno de demonios y vio a Jesús? ¿Qué pasó? Se postró delante del Señor y los demonios hablaban por boca del gadareno y le decía, no nos quite de esta región. Te ruego que no nos injuries. Danos permiso para ir a los cerdos. Y Jesús le dio permiso. Ellos postrados rogándole. Porque Satanás no es autónomo. No es dueño de hacer lo que quiera. Job capítulo 1, versículo 6 ya lo hace referencia a esto. Que Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para que hiriera con calamidades a Job. Pero Satanás no es autónomo, él no puede hacer nada, absolutamente nada. ¿Y usted cree que nosotros vamos a hacer lo que queremos?
Absolutamente no. O sea, mi vieja naturaleza, que era antes rebelde y que odiaba a Dios y aborrecía a Dios y no quería sujetarse a Dios, ahora tiene un freno. Ahora tiene un límite. Ahora tiene quien amortigua su vida. Porque si bien es cierto cuando decimos hay que matar la carne, en realidad nosotros la sentimos todos los días, pero ese amortiguar la carne es como si estuviera muerto. ¿Nunca se asustó usted durmiendo que se le amortigua el brazo? Y vio que se lo levanta y está muerto. Y se me murió el brazo. Bueno, en realidad está vivo, pero lo que está amortiguado, ha perdido todas las sensibilidades nerviosas y por lo tanto es como si estuviera totalmente anestesiado. La vida de la carne es amortiguada cuando nosotros comenzamos a vivir y a andar en el Espíritu. Por esa razón es que sí se puede tener victoria sobre la carne. Sí se puede tener victoria sobre la vieja vida. Pero no te descuides que todavía está viva. Y a veces nosotros destruimos en un momento lo que cuesta años edificar. Por eso, mis hermanos, es importante entender que Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Así que la necesidad de vivir una nueva vida en Cristo nos hace llevar a nosotros a comprender qué es la nueva vida. Tenemos un texto más conocido en el mundo, el más famoso de todos. ¿Cuál es? Entre todos los que hay, pero uno del que más se lo conoce. Juan. Muy bien, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, o sea que acá no hay muchas personas que son del mundo. No lo conocen todos. El texto más famoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no comprende la regeneración confunde la vida eterna. Creen que seremos como Drácula, ¿no? ¿Ves que no muere nunca Drácula? Hay que clavarle una estaca para que muera. Y pasa los años y sigue ese hombre vivo. Al no entender la regeneración, hay muchos cristianos sumergidos en ignorancia que no estiman vivir en la gloria, porque piensan que se van a aburrir. Sí, ¿sabía? Me tocó hablar con varios, ¿no? Por eso hasta cristianos dicen, hay que vivir la vida. ¿Aquí? ¿Acá? ¿Vivir la vida? ¿Creen que van a estar en el cielo arriba una nube blanca tocando el arpa para siempre, allí todo blanco, ¿no? ¿Eso es el cielo? Una imaginación que te metió Hollywood en la cabeza. Pero el infierno se lo ve tan lindo, tan divertido, ¿vio? Eso es lo que te vende la imaginación y la sociedad y la ficción. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, para entender la palabra vida, es primero importante recordar que el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego. Por lo tanto, la traducción de la palabra vida en griego tiene 4 traducciones. ¿Qué es lo que encontramos nosotros aquí en este texto con la palabra vida? La palabra vida en griego tiene 4 traducciones que voy a explicarla. La primera traducción es la vida bios. De ahí viene la palabra biológica, ¿sí? O biología. La bios es todo ser viviente cumple un ciclo natural de la vida, el ciclo biológico, que lo hemos aprendido en las clases de la materia de biología o ciencias naturales. ¿Sí? Ven, estoy duro para la escuela hoy, ¿no? Pero todo ser viviente, ¿qué hace? Nace, crece, se reproduce y muere. Y eso es exactamente lo mismo que pasa en nuestra vida biológica. ¿Está haciendo referencia a esta vida? No, porque un día todos vamos a morir acá. Eso lo dice la palabra. Todos vamos a morir. La segunda clasificación de vida es la palabra psique, que es la palabra de la psiquis, o sea, de la mente. La vida psicológica, la vida pensante, donde está el carácter, el intelecto, la voluntad, donde tenemos nosotros el razonamiento. Entonces, la vida biológica, sin la vida psíquica, sería como una persona que está con una muerte cerebral, ¿sí?
que vive pero no tiene nada, tiene muerto su cerebro. Nosotros tenemos la vida psíquica, en la cual nosotros podemos aprender, podemos sentir, podemos conocer, podemos experimentar. Pero ¿está hablando de esa vida, Juan 3:16? Pues no. ¿Cuál es la tercera clasificación de la vida según las palabras griegas? Una es bios, la otra es psique y la otra es la vida anástrofe. ¿Qué es anástrofe? Bueno, es el resultado de la vida psíquica y la vida biológica puesta al aprendizaje. Por ejemplo, yo no sé hablar inglés. No sé. A veces me arriesgo a decir algunas palabras en inglés, pero no sé hablar inglés. No nací hablando inglés y no sé hablar inglés. Ahora, ¿podría yo algún día hablar inglés perfectamente? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Someter mi vida bios y mi vida psique a un riguroso aprendizaje de un nuevo idioma y capaz que de acá a 3 años, pues domino el inglés perfectamente. ¿Ok? Es todo lo que sé decir. ¿Qué es lo que pasó? Yo sometí mi vida psíquica y mi vida biológica a un aprendizaje y di como resultado la vida anástrofe. Por eso es que hay muchos cristianos que han sometido su vida biológica y su vida psíquica a aprender el comportamiento, cómo vive un cristiano, cómo se comporta, cómo aplaude, cómo canta, cómo ora, cómo lee la Biblia, cómo ofrenda, cómo diezma, cómo sirve, cómo hace esto. Pero no es más que una vida aprendida. ¿Se entiende? Sí. ¿Me estoy haciendo entender hasta acá? Sí. Bien. ¿De eso quiere decir que nosotros tenemos la vida eterna? No. ¿Cuál es entonces la vida que hace referencia? La palabra griega vida aquí se traduce como la vida zoe, que la habrá escuchado usted, se escribe con Z, zoe. Que por lo general habrá visto muchas niñitas que hoy se llaman zoe. ¿Y qué significa zoe? Vida. Vida. ¿Qué vida? ¿La vida? ¿Bios? No. ¿La psique? No. ¿La anástrofe? No. ¿Cuál es la vida? ¿Qué vida es? ¿Extraterrestre será? No. Es la vida en esencia de la vida misma que es Dios. La vida del Eterno. La vida de Dios en su esencia. Porque Él es increado, es autoexistente. Él es eterno. Por lo tanto, cuando dice acá, mire cómo lo leemos ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, que en Él estaba la vida, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida del Eterno. ¿Nota la diferencia? Que ya no es yo ser como Drácula, vivir para siempre, sino tener ahora la vida del Eterno en mí. ¿Se entiende? Entonces la Zoe de Dios es cuando usted va a encontrar muchos textos bíblicos que hacen referencia. El que tiene el Hijo, tiene la Zoe. El que no tiene el Hijo, no tiene la Zoe. Entonces, ¿qué es la nueva vida en Cristo? ¿Qué es la vida espiritual que yo soy llamado a vivir? Hermanos, no es una vida ni para frustrarse, no es una vida para decir, uy, ¿cuándo iré a vivir esa vida yo? Pues hermanos, la vida Zoe tiene la única característica que es una vida ya vivida. Es una vida ya triunfante. Es una vida ya obediente hasta satisfacer al máximo al Padre. Es una vida que cumplió toda la ley a la perfección. Es una vida que no hubo nada, ni un reproche para acusarlo o para injuriarlo. Jesús vivió una vida intachable. El gran problema de muchos evangélicos es que creen que Jesús vino únicamente a morir en la cruz, pero Él vino a vivir y a morir. Aún vino a vivir desde la gestación del vientre de María, para que desde la más pequeña partícula de su célula que empezó a gestarse en el vientre de María, comenzase a vivir desde ese mismo momento la vida que nosotros no podemos vivir, mis hermanos.
Es la vida de la sustitución. Él vive, yo no vivo esa vida, pero lo que Él vivió, lo vivió para mí, por ti, hermano. Por eso es que cuando vamos delante del Padre, nosotros somos aceptos delante del Padre porque estamos en el amado, porque el Padre fue satisfecho por el Hijo. Por eso, mis hermanos, es que lo que debemos aprender como una conclusión de este sermón es lo siguiente. Primero, que desafortunadamente todavía podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes de ser convertidos, porque todavía está esa vieja vida en nosotros. Esas cosas que te duelen, que te avergüenzan, que te entristecen, pues todavía están allí. Esto explica claramente por qué es tan natural para nosotros hacer cosas incorrectas que siempre hemos hecho antes de conocer a Cristo. Cada vez que nos dejamos nosotros de andar en el Espíritu y ser guiados por Él, pues entonces pasamos a ser los mismos hijos de Adán de siempre. Siempre vamos a hacer las mismas cosas de antes. Por eso, mis hermanos, que cuando pecamos, el Espíritu Santo nos convence, venimos avergonzados, entristecidos, con mucho dolor por el pecado, a buscar el perdón del Señor a través de la confesión, y lo único que hacemos simplemente es ver la obra vicaria de Cristo que trae a nuestro favor, de sentirnos justificados. Lo segundo que podemos aprender es que las prácticas, y por más esfuerzo que pueda hacer, son totalmente inútiles de dominar y someter la naturaleza del viejo hombre. Como se menciona en las Escrituras, el viejo hombre es indomable, es insujetable, es irreverente, es rebelde, es incapaz de someterse naturalmente a Dios. Por eso que a pesar de esto, lo que nosotros vemos es que, conociendo esta verdad, aún pensamos que nosotros podemos tener el control. Y ya debe saber que su vieja naturaleza no se va a educar nunca va a cambiar. Es la misma de siempre, que un día va a desaparecer porque va a ser transformada en gloria total. Pero mientras tanto yo debo tener esa advertencia. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor, en vez de cuando me dio una nueva vida, directamente no me aniquiló mi vieja naturaleza? ¿Por qué? Hubiera sido ideal. Pues hermanos, si fuese así, no necesitaríamos la guianza del Espíritu, no necesitaríamos la obra vicaria de Cristo aplicando su redención todos los días en nosotros, no seríamos dependientes del Señor, no obedeceríamos su palabra, sino que prácticamente nosotros seríamos independientes, y no es eso lo que trae gloria al Señor. Lo tercero, aprendí que dependo de Dios totalmente para poder vivir una vida recta, agradable a sus ojos. Por eso es que Pablo dice, he aprendido a confiar en el Señor y a contentarme en el Señor, aún en mis debilidades, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Ahora, es importante aclarar esto, que no hay que andar diciendo, qué gloria a Dios, qué debilidad que tengo. No es gloriarme en mi debilidad, sino es que la gloria y el poder de Dios toma gobierno sobre mi debilidad. ¿Cuándo? Cuando me siento y me declaro débil. Totalmente. Dios no es poderoso en los poderosos, Dios es poderoso en los débiles. En los que se confiesan débiles, los que se confiesan necesitados, los que buscan del Señor, los que dicen, Señor, yo no puedo salir de la pornografía, pero en ti confío, Señor. Porque ese es el aula más preferida de Satanás, se llena de cristianos, lamentablemente. Y ocultar bajo la alfombra o detrás de un maquillaje del fariseo hipócrita no tiene ningún sentido. Es confesarlo delante del Señor. La confesión no debe ser pública, no debe ser sacerdotal, en el sentido de que vamos a buscar a ver a qué persona le puedo confesar. Hermanos, es verdad que la palabra dice confesemos nuestras ofensas unos a otros, pero en cuanto a lo que habla de nuestra vida en intimidad con el Señor, lo que tenés que hacer es acercarte confiadamente al trono de la gracia, donde vas a hallar gracia y el oportuno socorro. Mis hermanos, nosotros tenemos un Dios perdonador, amplio en misericordia. Por eso, mi hermano, muchos creyentes que no pueden salir de esas
prisiones de la carne, terminan abandonados, frustrados del camino del Señor, hasta que el Señor los hace entender lo que pasó en la cruz. Este poder viene del Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos transmite el poder triunfante de la vida de Cristo, victoriosa, gloriosa, todopoderosa del Señor. Por eso Pablo dice en Filipenses, todo lo puedo cuando estoy en la otra cara, en Cristo, que me fortalece. Todo. Necesitamos humillarnos todos los días, reconocer que eres Dios, que no somos independientes, somos dependientes y nos encomendamos a su gobierno, nos encomendamos a su dependencia, a su poder. Mis hermanos, el Salmo 100 dice, reconocer que eres Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y somos ovejas de su prado. Cuarto, me ayuda a entender mucho mejor a mis hermanos, porque le pasa lo mismo que a mí. ¿Has visto el hermano? Si el Señor abriera los cielos y diría, hipócrita, estás mirando la paja del ojo de tu hermano y no miras la viga que tienes en tu propio ojo. Pues que yo puedo entender, mi hermano, a otro hermano en Cristo, porque ellos no son diferentes a mí. Ellos no son diferentes a mí. Puedo entender cuando algunos de ellos hacen o dicen o viven cosas pecaminosas que no podemos expresarlas o decir, son impensables. ¿Cómo puede ser que este hermano hizo esto? Pues hermanos, ellos actúan como cualquiera de nosotros, luchando todos los días con la vieja naturaleza. Pero mis hermanos, ¿creen que Dios no lo sabe? Claro que lo sabe. Dios lo sabe. Pero aún así Dios permite para que nosotros aprendamos lo que es la reconciliación en Cristo Jesús. Aprendamos a vivir claramente, despojándonos de esa vieja naturaleza voluntariamente, sabiendo la amargura que produce pecar y mucho más cuando ya hemos sido perdonados. Por eso, mis hermanos, aquel que ha experimentado el baño después del chiquero no quiere volver al chiquero, y si se cae, vuelve a bañarse porque no soporta. Pero hermanos, a un chancho yo lo puedo sacar del chiquero, o puedo llevarlo a la casa, bañarlo, perfumarlo, ponerle así un moño de seda, acostarlo en una cama con sábanas de seda perfumada, y el chancho va a estar ahí y va a decir, qué asco esto, qué asco. Y cuando menos te das cuenta, el chancho se fue y salís a buscarlo y lo encontrás allá en el barro diciendo, esto es vida, esto es vida. Pues el que no ha sido regenerado nunca va a aprender a vivir y a disfrutar de las bendiciones que nos ha dado el Señor, de esa nueva vida. Quinto, y termino. Ahora puedo, hermano querido, a través del sermón, ayudarte a entender la manera más efectiva y plena responsabilidad de nuestras acciones. Nosotros somos responsables de vivir una vida santa. Santidad que duele, santidad práctica. No necesita Dios de tu limosna, de venir a la iglesia a cumplir con Él. ¿Quién crees que eres? Tú y yo venimos a buscar su gracia y a alabar y a adorar y a glorificar por su benignidad y por su longanimidad. ¿Sabes lo que significa longanimidad? La longanimidad es la capacidad de Dios de tolerar la ofensa y aún así seguir amándonos. Ese es un atributo de Dios comunicable, no es incomunicable. Esta nueva vida quiere decir que ahora yo puedo tolerar a los que me ofenden y aún seguir amándolos. Por eso dice el Señor, amen, aún a sus enemigos. Por eso es que perdonar no es un sentimiento, es una decisión bajo obediencia del Señor.
Porque esa es la postdata del Padre Nuestro, ¿no es cierto? Uno llega hasta amén, dice, ya está. Luego sigue la postdata. Porque si no perdonáis a vuestros hermanos sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Amén. Ahí culmina, ¿no? Pues hermanos, debemos ser responsables de nuestras acciones y tener la necesidad de reconocer nuestros pecados delante de Dios, aún sabiendo que nuestros pecados ya no ofenden a Dios, sino que nos separan de la comunión con el Señor. Hermanos, buscar humildemente la maravillosa gracia del Señor Jesucristo y el perdón y la restauración es algo que lo tenemos en el momento de nuestro quebranto. No hay que hacer ningún sacrificio, no hay que ofrecer ningún becerro allí en el altar de afuera, no hay que hacer ningún pacto de plata, ni de dinero, ni de promesa, no hay que hacer absolutamente nada de eso, solamente si confesares tus pecados con tu boca. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Martín Lutero sabía decir una frase en latín, decía simul justus ad peccator, que significa simultáneamente justo y pecador. Así somos, hasta que venga el Redentor. Por eso, mis hermanos, Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero culminar este sermón y espero haber podido ser claro para entender lo que es la regeneración. Es que cada vez que sentimos el olor a muerte del viejo hombre que está en nosotros, y cada vez que empezamos a sentir los apetitos de la carne que empiezan a llevarnos, hermanos, inmediatamente agudicemos la voz del Espíritu Santo que nos lleva a nosotros a poder confrontar y no dar lugar. Y si pecamos, por torpe que somos, vayamos al Señor en oración, que es amplio en perdonar, que no nos dejará jamás y que nos hará recordar que la muerte de Cristo fue por tu vida para perdonar todos tus pecados pasados, presentes y futuros, y que no hay ninguna condenación ni nada que nos pueda separar de su amor. Solamente eso nos hace vivir a nosotros una vida expectante para que cuando venga Cristo seamos transformados a su gloria y le veamos cara a cara como Él es. Amén. Vamos a orar. Te alabamos, Señor. Te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu evangelio. Ojalá que todos podamos aplicar tu enseñanza de una manera madura, Señor, para vivir una vida consciente de que tenemos esa doble naturaleza por ahora. Por eso es que la iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús, porque anhelamos tu venida para ser totalmente libres para siempre ya de la existencia del pecado. Pero mientras tanto, hoy somos conscientes de la batalla que tenemos y por qué se nos exhorta a vivir como hijos de luz, a revestidos de Cristo, Señor. Pero te ruego en este momento que ninguno de mis hermanos aquí presentes se vaya en esta mañana frustrado, porque Satanás solamente lo acusa y le hace recordar permanentemente sus pecados pasados y están en enemistad, separados de tu gozo contigo y aún no pueden sentir la reconciliación con sus hermanos, con sus familiares, con su esposa, con su esposo. ¿Cuántos matrimonios agrietados por la debilidad de las tentaciones que han roto, Señor, ese vínculo? ¿Cuántas relaciones de padres con hijos rotas, Señor, porque no hay... después de ese fracaso, esa desilusión, no ha habido una reconciliación, Señor? ¿Cuántos hermanos que se sientan uno para un lado y otro para otro para que no se saluden, pero simplemente están en la misma iglesia? Hermanos, el Señor ha sido claro en decirnos, como Pablo, me di cuenta que el que peca no era yo, sino el pecado que vive en mí. Entendiendo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Padre Santo, te ruego en el nombre de Jesús que en este momento traigas convicción a mis hermanos y que si hay algo en el corazón de ellos sea removido en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo que perdonó sus pecados. Y ya que tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer, que si hay enemistad entre los hermanos, en algunos que han tenido algunas circunstancias de ofensa, Señor, hoy
Señor, exactamente hoy sea ellos buscando la reconciliación y el perdón para no darle ventajas a Satanás en sus vidas. Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Y hacer, Señor, que Betel Montero no sea una iglesia simplemente que se muestra como una iglesia, sino como verdaderos hijos de Dios que dan testimonio de la palabra verdadera que vive en sus corazones. Y ayúdanos a convencer a muchos extraviados, muchos que están errados, muchos que están, Señor, sumergidos en ignorancia y no pueden conocer tu gracia, porque la gracia ha sido sustituida por indulgencias hoy. Señor, ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a los hermanos que están presentes, a los que están en línea, Señor, a los que están enfermos, a los que están debilitados, a los que están caídos, a los que dudan. Señor, obra en sus vidas, porque estamos viviendo tiempos difíciles, pero Señor, sabemos que rendidos a ti, lo único que nos espera es la victoria y la gloria de la esperanza venidera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te alabo, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.